leía hace algunos días y algo que me pareció sumamente interesante, y es esto. Las personas suelen pensar que tú eres quien tomas el cristianismo. Y eso es probablemente lo que muchos de los que están aquí sentados piensan, de que cuando tú le predicas el evangelio, ellos dicen: yo me voy a meter a cristiano. Y hemos oído eso. Yo voy a comenzar a ir a la iglesia. Yo voy a asumir el cristianismo. Pero como decía ese libro que estaba leyendo, el autor en este libro decía: hasta que descubres lo siguiente, tú no abrazas el cristianismo te abraza a ti. Tú no eres quien toma el evangelio te abraza, te toma, te transforma, como vamos a ver hoy. Y eso no significa que nosotros no tomamos decisiones, significa, hermanos, que aún el querer como el hacer es Dios que lo pone en nosotros para hacer lo que era imposible para nosotros. Así que nuestra confianza es esta, hermanos. Filipenses 1:6, ese es un texto que debemos memorizar. Esa es nuestra confianza. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros será fiel de completarla. Aquel que comenzó la buena obra en nosotros, Él es fiel en completar esa obra que inició. ¿Qué utiliza el Señor para fortalecernos? Utiliza muchos medios de gracia, pero uno de ellos es su palabra como un recordatorio constante de que necesitamos el evangelio. Necesitamos algo más que el poder humano. Eso es de lo que este texto trata hoy delante de nosotros. Gálatas capítulo 1, versículo 11 hasta el 24. Le pido que mantenga su Biblia abierta, no cierre su Biblia. Aquí predicamos la Biblia verso por verso, así que vaya a su texto y vamos a Gálatas capítulo 1, versículos 11 hasta el 24. Los versículos 1 hasta el 10, eso es lo que el apóstol Pablo les ha dicho. Algunos están allí perturbando el evangelio, versículo 7 allí en su Biblia del capítulo 1. Algunos están pervirtiendo el evangelio, perturban a los hermanos, enseñándoles que necesitan algo más que Cristo. Lo que estaba sucediendo en este contexto es que algunos llamados judaizantes estaban diciéndole a esta iglesia de que ellos necesitaban algo más que el evangelio que Pablo les había anunciado. Algunos estudiosos del contexto nos ayudan a ver un poquito más allá. Pareciera que lo que estos falsos maestros estaban diciendo es que Pablo era una especie de apóstol de segunda línea. Era un hombre que había sido instruido en Jerusalén por algunos de los otros apóstoles, pero que no entendió bien el mensaje, y que por lo tanto, miren cómo estos falsos maestros llegaron a Galacia diciéndole: lo que él enseña básicamente es una distorsión del evangelio. Fíjate, los que distorsionan el evangelio acusaban al apóstol Pablo de que él les había entregado un evangelio diferente que el que los apóstoles que caminaron con el Señor Jesucristo habían recibido, que él había sido un mal alumno, que él no había comprendido bien y que por lo tanto él no les había dado el mensaje completo. Estos judaizantes les decían a estas iglesias: él les habló de Cristo, les habló de la gracia, les habló de lo que Cristo había hecho, pero a él se le quedó una asignatura por enseñar, y esta es que ustedes necesitan circuncidarse, necesitan cumplir con las obras de la ley. Estos decían, estos falsos maestros, hermanos, básicamente eso es lo que ellos decían. Cristo, según ellos, no era suficiente. Cristo necesitaba algún tipo de adición para lograr su obra en nosotros. Una falsa enseñanza, una herejía. Y es por eso que esta carta se escribe. Hermano, déjeme ser claro, hermana, déjame ser claro hoy en esta mañana. Déjame ser claro con cada uno de ustedes. Quiero ser muy enfático en esto. Tú no necesitas algo más que Jesucristo. Él es todo suficiente para transformar tu vida, para darte vida eterna, para hacer de ti no solo una nueva persona, sino para darte vida espiritual y resucitarte de la muerte espiritual y reconciliarte con Dios. Tú y yo no necesitamos más que solo Cristo. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos eso? Pablo entonces pasa a manifestar el evangelio que él proclama. El evangelio que él proclama. De hecho, la idea central de todo este texto que acabamos de leer es esta: el evangelio es el anuncio divino que lo cambia todo, por lo que este no debe ser cambiado por nada.
El evangelio es el anuncio divino que lo cambia todo, por lo que éste no debe ser cambiado por nada. ¿Por qué no debe ser cambiado? ¿Por qué no hay que actualizarlo? Todos ustedes, probablemente algunos de ustedes tienen dispositivos para comunicarse, tienen teléfonos, y pareciera que el mundo hoy vive una actualización constante. Yo recuerdo hace muchos años cuando salió el iPhone 3, y entonces vino la actualización, el iPhone 3G, y decía, esto es lo último, no puede ser mejor que esto. Esto es increíble lo que esto puede hacer. Hasta que nos dimos cuenta de que todos los años quieren hacernos pensar que nada es suficiente y que necesitas seguir actualizando. Hermanos, esta idea de actualización continua pareciera estar en nuestros corazones. Los tiempos cambian, las generaciones cambian, eso es como se nos vende. Por lo tanto, necesitamos algo nuevo todos los días. Necesitamos una nueva filosofía, necesitamos un nuevo mensaje. Déjenme decirles lo siguiente, hermanos, el evangelio no necesita actualización, no necesita ningún upgrade. El evangelio de Jesucristo es poderoso por toda la eternidad. Y aunque nosotros veamos las generaciones supuestamente en cambio, y obviamente muchas cosas cambian, hay una necesidad que nunca cambia, la necesidad que solo el evangelio puede suplir, sin importar el contexto, sin importar si son judíos o son gentiles. Todos necesitamos el mismo mensaje, el mensaje del evangelio. Hermanos, el evangelio es el anuncio divino que lo cambia todo, por lo que él no debe ser cambiado por nada. Déjenme darle 3 razones rápidamente en esta preciosa mañana. Primero, el evangelio es el anuncio divino que lo cambia todo. Primero, porque el evangelio es poder de Dios, no poder humano. El evangelio es poder de Dios, no poder humano. Fíjense el versículo 11, como el apóstol Pablo lo dice. Pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Quiero que podamos ver completamente lo que esto significa, hermanos. Al decir que el evangelio es poder de Dios, probablemente estamos recordando de una forma muy clara lo que Pablo dijo en Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿Recuerdan? Romanos 1:16, él dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Es poder de Dios para salvación para el judío, es poder de salvación para el gentil, es poder de salvación por esta sencilla razón. El origen glorioso del evangelio no es convención, es decir, no es un acuerdo entre seres humanos. El origen glorioso del evangelio no es reflexión, es revelación. Y déjenme entrar en esto que el apóstol Pablo hace al él defender su ministerio. Lo que Pablo dice, versículo 11, es esto: pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Y esto ya lo dijo en el versículo 1. ¿Recuerdan? Vaya conmigo, por favor. En el versículo 1 Pablo dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Ahora lo dice de la siguiente manera: mi apostolado, dice Pablo, no es de hombre. El evangelio que he anunciado tampoco es según hombre. ¿Por qué es importante eso? Porque la semana pasada, al leer los versículos 6 y 8, nosotros pudimos leer cómo Pablo luego termina la última parte, versículo 9, versículo 10, con un mensaje en mente, y es este: si aún nosotros o un ángel del cielo predicase un evangelio diferente al que yo les he anunciado, entonces que sobre él caiga la maldición de Dios. Es más, dice él, si yo mismo u otro le anunciare un evangelio distinto al que ustedes han recibido, entonces sobre él o ella caiga la maldición de Dios. ¿Por qué? Porque lo que Pablo dice en este texto, hermanos, completa lo que él ha dicho antes. Si el evangelio es poder de Dios y no poder humano, atacar el evangelio es luchar contra aquel que nunca podemos vencer, y eso es luchar contra
Dios. Pablo dice: quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado. Y con esto Pablo está respondiendo a sus críticos. Él está respondiendo diciéndole: si algunos dicen que alguien me enseñó y yo aprendí mal, está más que equivocado, porque este evangelio yo no lo logré por una convención o acuerdo con un grupo. Este evangelio que yo proclamo no me fue enseñado por un hombre en específico. Cristo mismo me dio este evangelio. Obviamente a lo que Pablo se refiere es aquel momento, Hechos capítulo 9, cuando él fue interceptado en su misión de perseguir a la iglesia por el propio Señor Jesucristo, y él transformó su vida. Hermanos, ¿por qué esto es importante para nosotros? Es importante porque tú nunca puedes entender el evangelio por simple reflexión natural. Tú nunca puedes entender y abrazar el evangelio por simple vocación humana. Tú y yo, y lo vimos en la semana pasada, la única manera que tenemos de nosotros ver, hermanos, quién es Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros, es si el Señor transforma nuestras vidas y revela a su Hijo en nosotros. Pablo lo vivió de forma muy clara como un apóstol, pero al recibir el mensaje que él proclama, estamos recibiendo un mensaje que viene directamente de Dios, y por eso hace lo que ningún otro mensaje puede hacer. Y esto es importante porque hoy estamos llenos de filosofías por doquier. Basta con usted caminar en la calle, simplemente ver en social media, simplemente escuchar el discurso del mundo hoy. Es como que tú necesitas algo extra, tú necesitas una filosofía nueva, necesitas un coach en tu vida, necesitas alguien, un mentor que te hable de acuerdo a lo que el mundo empuja. Lo que este texto, hermanos, vuelve y nos dice es lo siguiente: solo el evangelio soluciona el más grande problema nuestro. No es, hermanos, terrenal. Nuestro mayor problema es un problema eterno, y solo el evangelio puede hacerlo, porque él es poder de Dios. Él solo llega al ser humano por la revelación gloriosa de Jesucristo. Si tú estás aquí hoy y eres un cristiano, hermanos, esto es algo que nosotros podemos proclamar: nosotros estamos aquí por el poder de Dios. El poder humano es finito. El poder y la voluntad y la vocación humana tienen un término. El poder de Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Yo no lo recibí de hombre ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Lo que Pablo dice es que cuando tú abrazas el evangelio, no estás abrazando una idea de la cual se pusieron de acuerdo algunos para que hoy nosotros la creamos. Ese es el origen de las religiones humanas. Las religiones humanas son acuerdos o son simplemente intentos de seres humanos de cómo ellos resuelven su problema con Dios. Por sus obras, a través de cumplir con un código de conducta. El evangelio no es nada de eso. El evangelio es la obra gloriosa de Dios manifestando su poder en Cristo Jesús para hacer lo que era imposible para nosotros. ¿Has creído el evangelio? ¿Has creído esas buenas noticias que se basan en el poder de Dios? Esa es la manera como nosotros, hermanos, a veces afrontamos esto. Afrontamos esto pensando de que en nuestras fuerzas y con nuestro poder nosotros podemos hacer lo que Dios dice que solo puede hacerse con su poder. Pero es imposible. El evangelio es un anuncio divino porque es poder de Dios en acción, dado por revelación a apóstoles como el apóstol Pablo, a los demás apóstoles, para recordarnos a nosotros que solo Dios puede hacer posible lo que Él quiere para nosotros. Segunda razón: el evangelio es el anuncio divino que redime nuestro pasado. El evangelio es el anuncio divino que redime nuestro pasado. Versículo 13 hasta el 16. Eso es lo que Pablo dice: porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Pablo comienza a hablarles a ellos acerca de algo que ellos conocen. Fíjense, ustedes ya han oído acerca de mi antigua manera de vivir. Esto es algo que el evangelio hace, hermanos. El evangelio no esconde nuestro pasado, redime nuestro pasado. Algunas personas
a veces tratan de cambiar de contexto geográfico, simplemente porque su pasado es algo que les avergüenza. Entonces ellos dicen, si yo me muevo del punto A al punto B, en el punto B nadie va a conocer mi pasado. Y una de las maneras en que nosotros a veces solemos afrontar el pasado es simplemente a pensar que no está allí. Y algunos de ustedes tienen pasados y tienen hechos en ese pasado de los cuales no se sienten orgullosos de contar, de los cuales no se sienten de alguna manera abiertos a compartir, a ser transparentes sobre algunas de estas cosas. Y a veces un cambio geográfico es lo que el ser humano busca para entonces decir, mi pasado ya no existe y ahora yo voy a caminar de una manera diferente como si ese pasado no existe. Y eso lo hacemos de manera externa. A veces nuestro intento es interno. Tratamos de borrar en nuestra propia mente porque somos nosotros los que no logramos borrar el pasado, nuestros pecados en el pasado, nuestra vida en el pasado, nuestro sufrimiento en el pasado, nuestros intentos fallidos en el pasado, y tratamos de, por fuerza de voluntad, ponerlos a un lado. Así que de manera externa a veces lo hacemos por movimientos físicos. De manera interna lo hacemos tratando de reprimir muchos de nuestros recuerdos, mucho de nuestro pasado, mucho de lo que sucedió allí. Tratamos de olvidar algunas de estas cosas. Hermanos, el evangelio es poderoso porque cuando Él entra y transforma una vida, esa persona ahora no solo no necesita hacer eso, no necesita ninguna respuesta humana para lidiar con su pasado, porque el evangelio redime nuestro pasado. De hecho, podemos hablar de nuestro pasado con honestidad, porque, hermanos, si fue un pasado sin Cristo, ahora es parte de nuestro testimonio de lo que el Señor Jesucristo hizo, aun cuando nosotros, hermanos, caminábamos en oscuridad, como su luz cubrió nuestras vidas. Y eso es lo que Pablo hace, versículo 13. Al compartir y defender su apostolado, versículo 13, él dice: ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. En otras palabras, Pablo dice, los judaizantes que les dicen que se circunciden, que les dicen que necesitan cumplir la ley, de ahí vengo yo. Yo viví eso. Yo traté de ganar la salvación por mis obras. Ese es mi pasado. Sigue diciendo versículo 13, de cuán desmedidamente, mire ese adverbio, desmedidamente yo perseguía a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por causa del evangelio, por causa de no entender el evangelio, esta era mi vida antes. Mi vida era tratar de salvarme por mis obras. Mi vida era tratar de destruir todo aquello que decía que no era por obras. Todo aquello que trataba de desdibujar ese imperio que yo había construido para mí. Versículo 14. De hecho, en el judaísmo yo aventajaba a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. En otras palabras, Pablo no tiene ningún temor de hablar de su pasado. Hermanos, la única manera, escucha esto, la única manera en la cual tú vas a ser libre del temor de tratar con tu pasado es cuando Cristo ha entrado a tu vida y sabes que el evangelio ha redimido ese pasado. En el momento que el evangelio todavía no ha entrado a tu vida, tú vas a vivir escondiendo tu pasado. Tú vas a tratar de hacerte ver lo mejor posible, porque tu identidad va a estar basada en las obras de tu pasado o de tu presente o en las obras que tú quieres hacer. Solo el evangelio te libera de tratar de hacerte ver a ti mismo como lo que no eres y de tratar de ganar el favor de Dios en base a lo que tú haces. El evangelio te redime, hermanos, en el sentido de que te liberta de basar tu identidad en tus hechos y ahora apunta a los hechos de uno que es perfecto y que redime a aquellos que vienen a él. Déjenme mostrarte esto de forma clara. Fíjate la manera como Pablo aborda eso. Lee el versículo 13 y los versículos 13 y 14. Ustedes han oído acerca de mí. ¿Van conmigo? Ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. De cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. ¿Cómo comienza el versículo 14? Yo, ¿se dan cuenta? Yo
Yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pablo puede ver y dice, esto es lo que yo hice con mis obras. Esto soy yo. Esto es el mí. Este es el yo. En mi pasado está allí. Esto es lo que mis obras representan. Estas son mis propias obras. Todas fallidas, todas tratando de buscar su propia salvación, todas tratando de a través de la religión acercarse a Dios. Fallo tras fallo. ¿Sabe dónde está el fallo? El fallo está cada vez que entra mi propia fuerza, mi propio poder, mis propias ideas, mi propio plan, como aprendimos en la serie de Ruth. ¿Cuándo cambió todo? Versículo 15. Léalo allí, versículo 15. Pero, hermanos, toda historia, todo testimonio del evangelio tiene ese pero. Y yo espero, valga la redundancia, se va a oír muy semejante, y yo espero que tu vida también tenga ese pero. No es un trabalenguas, es el testimonio del evangelio. Si vas a Efesios capítulo 2 lo vas a ver allí. Nosotros estábamos muertos, dice Efesios 2, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Éramos arrastrados por las corrientes de este mundo. Caminábamos y soñábamos sobre el pecado y caminábamos en pecado y nuestro plan era pecado. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que dice Efesios 2:4, pero Dios, que es grande en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ese mismo hombre que escribió Efesios 2 es el mismo que está narrando su testimonio aquí. Y él dice, en el judaísmo yo, en mi religión pasada yo, en mis esfuerzos pasados yo, en mis obras humanas yo, en mis errores del pasado yo, en la pudredumbre que vivía yo, en toda mi vida sin sentido yo, en todo aquello en lo cual caminaba cuando no tenía propósito, ni gozo, ni paz, ni identidad, yo, pero, aleluya, pero, versículo 15, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí. Todo cambió. Y ese es el testimonio de cada cristiano. Ese es el testimonio de todo creyente, hermanos. Yo también tengo un yo, hermanos, en el pasado, un mí en el pasado, un esfuerzo en el pasado. Pero un día el Señor entró en escena y entonces no era yo, era Él. Y entonces cuando Él entra, Él cambia mi yo por ese Él actuando en nuestra vida. Hermanos, es mi ruego que haya un pero en tu vida. Es mi ruego, si estás aquí hoy, de que tu vida, y esto es de lo que el evangelio te libera. Si tú eres un cristiano, ese es uno de los grandes cambios que el Señor hace. Dejas de buscar la aprobación en otros y dejas de buscar la aprobación tuya, porque ahora sabes que el evangelio te ha liberado al redimirte de tu pasado. El evangelio te libera de eso. Y ahora puedes hablar de tu pasado y decir, esto era yo. Pero ya no, porque Él me llamó. Él entró en escena. Él cambió mi vida para siempre. Este era yo, pero ya no soy ese, ya no soy esa. El evangelio redime nuestro pasado. Yo no sé cuál es tu pasado. Yo no sé con cuáles cosas en tu pasado estás lidiando hoy todavía. Yo no sé cómo tu pasado todavía martilla tu vida y martilla tu corazón. No sé cuáles cosas todavía ocultas de tu pasado aún a tu esposo o a tu esposa. Yo no sé hoy cómo lidias con el pasado y miras allá y dices, ojalá esto nunca vuelva hoy me alcance en mi presente. Déjame decirte esto. El evangelio redime tu pasado si Cristo entra a tu vida. Si Cristo entra a tu vida, el evangelio redimirá tu pasado. No importa cuál haya sido tu pasado, de pecado, de sufrimiento, de dolor. No importa cuál haya sido, el Señor es poderoso cuando Él te llama de cambiar tu vida para siempre. Él cambiará tus afectos, Él cambiará
todo aquello sobre lo que has basado tu identidad, tu gozo, tu paz y propósito. Él cambiará para siempre eso, pero también redimirá tu pasado. Hay una historia, una leyenda, pero que tiene una idea maravillosa. Se cuenta que en una ocasión Martín Lutero, el reformador, se encontraba en su cuarto estudiando la Biblia, y de momento oye que tocan a la puerta, y cuando tocan a la puerta, él dice: ¿quién será a estas altas horas de la noche? Cuando Martín abre la puerta, era el diablo. Nadie quiere recibir una visita de esa naturaleza. No vas a saludar, ¿verdad? Y el diablo venía con una gran lista, y la gran lista que decía: aquí están todos tus pecados, Martín. No sé cómo puedes leer la Biblia con todo un pasado como el que tienes. No sé cómo puedes leer la Biblia con tantos pecados que tengo en esta lista. A lo que se dice que el reformador le pide la lista, y cuando le pide la lista, lee cada uno de estos pecados. Y cuando los lee, dice: te falta algo al final de la lista. Y el diablo le dice: no puede faltar nada de eso, te puse algunos pecados de más, soy un mentiroso, eso es lo que yo hago, ¿cómo puede faltar? Martín le dice: te faltó algo, al final de esa lista te faltó poner la gran verdad, y la gran verdad es esta: la sangre de Jesucristo el Hijo me limpia de todo pecado. Hermanos, ese es el poder del evangelio. Yo no soy medido por mis obras. Yo ahora he sido rescatado por la obra de mi Salvador Jesucristo. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él murió la muerte que mis pecados merecían, y por causa de mis pecados, el que no conoció pecado, por mí se hizo pecado. Él se levantó al tercer día. Él está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Aún hoy, cuando yo peco, sé que tengo un abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Él regresará por cada uno de nosotros que estamos en Él, para la gloria de su nombre, y en aquel día el pecado no será más. Él ya me libró de la culpa del pecado. Él está librándome cada día del poder del pecado, y en su venida Él me librará de la presencia del pecado para siempre. Solo lo puede hacer porque el evangelio es el anuncio divino de que Él redime nuestro pasado para la gloria bendita de su nombre. Pablo por eso dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Hermanos, que aquí hay una profundidad teológica enorme. La profundidad teológica enorme está aquí, de que ningún creyente verdadero que usted conozca lo es por su propia elección. Nosotros no elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros. Dios es el que elige, Dios es el que llama. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, qué hermosura. Dios nunca ha llamado a nadie por sus obras. Dios nunca ha llamado a ninguno que viene a Él diciendo: oh, este es bueno, este se portó bien, este lo hizo bien, este no falló. Hermanos, solo hay uno que no ha fallado, y es Jesucristo. No somos ninguno de nosotros. Así que Dios nunca nos ha medido basado en nuestras obras para llamarnos. Él llama conforme a su gracia soberana. Él es soberano para llamar a quien Él quiere, como Él quiere, cuando quiere, donde Él quiere. Pero Él también es un Dios de gracia que manifiesta misericordia a aquellos que necesitamos misericordia. Pablo dice: pero cuando Dios, hermano, esa es mi oración. Si tú no estás en Cristo, que ese pero cuando Dios entró, sea hoy, hermano, en tu vida. Sea hoy 20 de julio del 2025, cuando la fecha que tenía tu lápida de muerte espiritual sea borrada por el poder glorioso del Señor Jesucristo, y en vez de ser una lápida, ahora haya una partida de nacimiento diciendo: este día el Señor te dio el nuevo nacimiento, cuando Dios entró a tu vida. Y Pablo dice: este es el evangelio que yo proclamo. Es el evangelio que afectó mi vida. Hermanos, nunca el evangelio es más poderosamente proclamado que cuando él es proclamado
por aquellos que han sido testigos del poder de Dios para transformar sus vidas y redimir sus pasados, santificarlos en el presente y prepararlos para la gloria de Dios. Pablo dice: Él me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara a los gentiles. Fíjate, Jesús mismo en una ocasión oró de la siguiente manera. Jesús oró y dijo: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las mostraste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Mi oración es que hoy, por medio de la proclamación del Evangelio, el Señor, si tú no estás en Cristo hoy, abra tu corazón y te dé un nuevo corazón. Y a partir de ahí tú puedas decir: el Señor reveló la belleza gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Estas dos primeras razones son importantes para entender el anuncio divino. Porque si asistes a un lugar, aún se llama iglesia, y el mensaje no es acerca del Evangelio de Jesucristo, eso no es una iglesia. Porque si escuchas a cualquier persona hoy hablar o predicar, aún abra la Biblia, y su mensaje es acerca de sí mismo, es acerca de lo que tú puedes hacer, es acerca de cómo tú vas a triunfar, es acerca de cómo tú puedes lograr y cómo tú eres el rey de tu vida. Ese no es el Evangelio, ese es un mensaje de maldición. El mensaje del Evangelio es este: somos peores pecadores de lo que jamás pudimos soñar, pero Dios es un Salvador mucho más maravilloso y bondadoso y misericordioso y lleno de gracia de lo que jamás soñamos. Él redime a pecadores. Y ese es el tercer y último razonamiento, hermanos, detrás del Evangelio como anuncio divino. El Evangelio es el anuncio divino que lo cambia todo, y él nunca debe ser cambiado por nada. 3, porque el Evangelio convierte a pecadores en proclamadores de gracia. El Evangelio convierte a pecadores en proclamadores de gracia. Pablo dice: pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, lo hizo con este propósito, para que yo lo anunciara entre los gentiles. Entre aquellos, déjenme detenerme un poco acá, que era un gentil en este mundo, que era un gentil delante del pueblo de Israel, que era un gentil para el pueblo de Dios, un gentil perteneciente a cualquier otra nación, sin pacto, sin ley, sin ningún tipo de relación con Dios, sin Dios en el mundo. Ese era el sinónimo de ser un gentil. Era lo peor del mundo. Naciones paganas, y por décadas y décadas y décadas, multitudes de personas fueron condenadas producto a vivir sin Dios. No había esperanza, no había nada. ¿Puede Dios salvar a gentiles? ¿Puede Dios manifestar gracia? Pablo dice: a Dios le plujo revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. El Evangelio es el anuncio divino que convierte a pecadores en proclamadores de gracia. Los apóstoles lo decían de la siguiente manera: ¿cómo podemos nosotros callar lo que Él ha hecho con nosotros? ¿Cómo podemos callar lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Le ha pasado que usted ha ido a un restaurante, por ejemplo, y usted prueba algo en ese restaurante? Hermano, no hay ningún momento en el cual se hablen de buenos restaurantes que de alguna manera tú y yo no querramos traer a otros, a que ellos puedan probar lo que nos ha impactado en términos de restaurante. Y todo lo hacemos de manera natural. Probamos algo que nos gusta. Esta persona cocina una arepa deliciosa. Ahora yo quiero que todos puedan hacerlo. Antes de ayer estaba cocinando para mi familia, y mientras cocinaba para ellos, hermano, me gustaba tanto lo que estaba haciendo que mi deseo es poder compartirlo con otros. Eso es lo que hacemos. Nosotros celebramos aquello que amamos, celebramos aquello que apreciamos. Nosotros lo queremos compartir con otros. Hermanos, cuando el Evangelio entra a nuestra vida,
esta es una de las grandes señales de una vida transformada por el Evangelio. No va a poder callar la grandeza que el Señor ha hecho en su corazón. Eso es lo que los apóstoles decían, ¿cómo podemos callar lo que el Señor ha hecho? Es tan grande lo que Él ha obrado en mi vida, es tan profundo el cambio que Él me ha dado, es tan espectacular la transformación de mi alma, es tan insondable, inescrutable lo que el Señor ha hecho conmigo. ¿Cómo puedo callar esto? Yo quiero ver a otros experimentando lo que Dios puede hacer. Pablo dice, Él me llamó, versículo 16, al revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles. De hecho, Pablo dice algo más. Él dice, yo de hecho no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, no fui donde nadie cuando el Señor me transformó, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después, dice, subí a Jerusalén, verso 18, para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Déjame decirte esto. Ese es el poder del Evangelio. ¿Qué probabilidad había de que Pedro, judío de judíos, que caminó obviamente con el Señor, pero que su vida la había desarrollado en Jerusalén y en Judea, en esa zona, y Pablo, que probablemente el único encuentro, por lo menos indirecto, del cual ellos se habían escuchado, es cuando Pablo aparece en Hechos capítulo 8, donde dice que él consentía la persecución de la iglesia, y en Hechos 9:1 dice que todo lo que respiraba era odio contra la iglesia. Pedro es un líder dentro de la iglesia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. El Señor intersecta el camino de Pablo, y ahora 3 años después Pablo y Pedro se saludan y van uno con respecto a otro. ¿Qué posibilidad humana hay que lo que Pedro proclame sea lo mismo que Pablo proclame? Que la noticia y el mensaje evangélico de Pedro sea el mismo que el mensaje que Pablo dice que es el evangelio. ¿Cuál es la probabilidad de que esto sea una realidad si esto es humano? Pablo dice, estuve allí, pero solo duré 15 días en Jerusalén, verso 19, y no vi a ninguno otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor, quien fue transformado de ser un incrédulo en su hermano para convertirse en un esclavo de Jesucristo. Verso 20, en lo que les escribo les aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. ¿Por qué? Porque las iglesias de Judea sabían lo que Pablo había hecho en el pasado. Sabían que él era un perseguidor de la iglesia. Sabía que él consentía la muerte de los cristianos. Sabían que su vida era una vida totalmente opuesta a Dios. La gran pregunta es, ¿había Dios redimido la vida del apóstol Pablo? Verso 23, ellos solo oían decir lo siguiente: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. ¿Qué cambia a un perseguidor de cristianos, a un asesino de cristianos? ¿Qué puede transformar a esa persona en alguien que ahora está dispuesto a morir por ser un cristiano? ¿Cómo pasas de este lugar a este lugar? La única respuesta es gracia. Dios transforma a sus enemigos en instrumentos de su gracia. Hermanos, y eso es como la Escritura describe a toda persona sin Cristo. Éramos por naturaleza hijos de ira, enemigos de Dios, enemigos de todo lo que Él está. Alguien puede decir, yo nunca he sido enemigo de Dios, a mí siempre me ha gustado Dios. Eso no es verdad. Una cosa es decirlo con palabras, otra cosa es vivir. Si tu vida, tú dices, ay, lo mío, primero Dios, pero tu vida es contrario a todo lo que Dios dice. Tú te ríes de lo que, de lo que Dios siente ira. Tú abrazas lo que Dios rechaza. Tú exaltas lo que Dios odia. Entonces tu camino es de enemistad contra Dios. Esa es la definición misma de enemistad.
Y todos en algún momento, hermanos, todos los aquí presentes, en algún momento sonreímos con cosas que molestan a Dios. Celebramos cosas que Dios castiga. Abrazamos cosas que Dios rechaza. Nos deleitamos en cosas que a Dios le repugnan. Todos los que estamos aquí en algún momento caminamos de esa manera, y algunos están ahí hoy. ¿Cuál es la oportunidad que Dios da a aquellos que obraron de esa manera o que hoy están obrando de esa manera? ¿Cuál es tu oportunidad delante de un Dios santo? ¿Cuál es la única oportunidad que tienes? La única oportunidad que tienes es la gracia bendita de Dios, que Dios se deleita transformando a enemigos de su obra en ahora hijos que ahora proclaman su obra. Que Dios se deleita en convertir a pecadores en proclamadores de su gracia. Fíjate cómo termina el versículo 24. Dice que cuando en Judea escucharon decir que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Verso 24. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Hermanos, la iglesia que antes venía delante de Dios pidiendo a Dios que les acompañara por causa de este que antes le perseguía, ahora cae de rodillas delante de ese mismo Dios, glorificándole por causa del que antes era un perseguidor. El evangelio es el anuncio divino que convierte a pecadores en proclamadores de la gracia de Dios. Déjame hacerte las preguntas que alguien hizo al reflexionar sobre esto. Algunas de estas preguntas. ¿Cuántas personas hoy glorifican a Dios a causa de lo que Dios ha hecho en tu vida? Hermanos, este es uno de los grandes sellos del evangelio. Cuando el Señor te transforma, otros van a ver esa transformación. Es una transformación interna que produce frutos externos. No puede ser transformado por el evangelio y que no sea percibido. Es imposible que el Señor transforme tu vida de un muerto espiritual a alguien que ahora tiene vida espiritual y nadie note que haya sucedido nada. Cuando el Señor te transforma, y esa es la historia de muchos de ustedes. Muchas personas ahora te dicen, miembros de tu familia, compañeros de trabajo, algo te ha sucedido. No entendemos, pero algo pasó con tu vida. Tú lo sabes que pasó, pero el Señor ahora comienza a iluminar su gracia y ahora te hace un proclamador de su gracia, y otros comienzan a decir, ya tú no eres el mismo, ya él no es el mismo, ya ha cambiado, ya busca otras cosas, ya su vida lo llena no para ganar la salvación, sino porque Cristo ya lo ha salvado. Y esa es la gran diferencia, hermanos, que el evangelio hace. El evangelio no es yo haciendo para que Dios me salve, es Dios me salva y ahora él comienza a hacer en mí y a través de mí. Y ese es el testimonio de muchos de ustedes. Ya no puedo hablar contigo de lo que hablaba, ya no te puedo hacer los chistes que antes te hacía, porque ya no ríes de esos chistes. Ya ahora no puedo ver contigo las series que veía, porque ya tú no disfrutas esas series. Ya no puedo compartir contigo, ya no puedo emborracharme contigo, no puedo ir a los lugares que iba contigo, ya no puedo visitar esos lugares. No porque tú quieras aparentar que ahora eres más santo, es porque ahora tienes el Espíritu, y el Espíritu ahora comienza a fructificar para que ahora tú ames lo que Dios ama, para que ahora tú rechaces lo que Dios rechace, para que ahora tú persigas lo que Dios quiere para tu vida. Tu vida completa ha sido transformada por el poder del evangelio, y ahora ya tú no necesitas la aprobación del hombre, tú no necesitas los placeres que el mundo ofrece, porque tienes algo mucho más grande que eso. Tienes al Salvador Jesucristo reinando en tu vida, y ahora el gozo, la paz, la identidad y el
propósito que antes buscabas en el pecado y nunca lo encontraste, Cristo ahora te lo ha dado. Y otros comienzan a ver, oye, pero te veo diferente. Claro que estoy diferente. Cristo me ha hecho libre para la gloria bendita de su nombre. No por mí, sino por su gracia bendita. Y glorificaban a Dios por causa de mí. ¿Quién glorifica a Dios por causa de ti? ¿Qué somos tú y yo? ¿Qué eres tú hoy? ¿Eres una petición de oración? Tenemos que orar. ¿Eres una petición de oración o eres una acción de gracia viviente? Tú y yo somos peticiones de oración o somos acciones de gracia. Delante del Señor, si tu vida fuera evaluada hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Glorificar a Dios por ti? ¿O debemos tirarnos todo de rodillas ahora a clamar por ti? Si tu vida espiritual fuera revelada hoy, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Orar por ti? ¿O celebrar que el Señor te hizo libre por medio de su evangelio? El evangelio es poderoso, hermanos, para tomar a pecadores, convertirlos en proclamadores de gracia. Eso es un anuncio divino, y es el anuncio divino que lo cambia todo, por lo cual él nunca debe ser cambiado por nada. Ese es el argumento de Pablo. ¿Por qué, oh Gálatas insensatos, ustedes van a cambiar el anuncio divino por palabras de hombres? Hermanos, si estás acá hoy y eres un cristiano, esta es tu vida. Tu vida tiene un antes y un después de Cristo. Yo doy gloria a Dios y glorifico a Dios por ti. Si no estás en Cristo, no importa cuál sea tu pasado, no importa cuál sea tu presente, el Señor hoy puede cambiar tu vida y convertirte en un proclamador de su gracia al darte lo que el pecado no te puede dar. Y solo el evangelio puede hacer.